Y es momento de abrir en esta nueva temporada una nueva columna denominada Historia de Vida, que va a tener a una protagonista de la ciudad de Concordia, que está radicada aquí. Estamos hablando de Azul Pedemonti, pero antes de presentarla, escribí unas palabras para ella, como para darle una introducción a la columna, y luego vamos a empezar ya con la entrevista, para poner en contexto a todos los que están desde el otro lado, vía streaming y también a través de la radio, para que la conozcan un poco y se enteren, más allá de que dejó ya una huella importante en el deporte local. Azul Pedemonti es una joven de 24 años que se ha caracterizado por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos roles en su vida, con una carrera deportiva que la llevó a competir al más alto nivel en el tenis. Su vida dio un giro significativo cuando decidió poner fin a su carrera para iniciar una nueva etapa en el ámbito laboral. Hoy, tras regresar a Concordia, Azul se dedica al sector de marketing y ventas, específicamente en la exportación de molduras a Estados Unidos y Canadá, mientras cultiva su pasión por el emprendedurismo y explora nuevos horizontes deportivos. Su historia refleja un equilibrio entre la dedicación al trabajo, la reinversión personal y la búsqueda de nuevos desafíos. Hoy, en la columna de Historia de Vida, la presentamos a Azul Pedemonti. Bienvenida, Azul. ¿Cómo estás? Gracias, chicos. Muchas gracias por invitarme nuevamente, por tenerme en cuenta. Ya hace muchos años que nos conocemos, pero bueno, gracias por darme este espacio y este lugar también para contar un poquito de mi historia. Bueno, en la charla que tuvimos previo a la nota, te digo, ¿cómo te presento, no? Porque por ahí se me entrecruzó un poco la actualidad. Sí. Te vimos en el último tiempo un poco alejada de las canchas, pero ya con una etapa definida, porque te recibiste en Estados Unidos, pudiste volver a Concordia, y eso también me imagino que es un logro muy importante para vos. Sí, sin dudas. Yo cuando me volví de Estados Unidos, que fue en julio del 2023, ahí estuve bastantes meses alejado sin poder jugar, sin nada, porque todavía era como que las emociones estaban muy a flor de piel y me costaba volver a la cancha sin tener un significado que era competir. Entonces ahí me alejé un tiempo hasta que pude empezar a tomar un par de clases. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo de manera muy casual, pero bueno, ya no hago el mismo trabajo que hice hace un par de años con el tenis, entonces trato de tomármelo de la manera que es hoy por hoy, que es un hobby. Antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar una partecita, la primera parte de lo que fue una nota que realizamos con vos allá de fondo de una cancha de tenis, donde en el medio de la pandemia dialogaste con nosotros en lo que fueron los primeros ADNs de 3200. Así que después de escuchar esta parte te voy a invitar a reflexionar un poquito. Dale. Y siempre que arrancás un deporte y que tenés tanta pasión por el deporte, seas chica, grande o tengas resultados o no, siempre tenés como un sueño, siempre aspirás a algo, seas de chiquita. Y para todo el mundo, siempre el sueño es alcanzar el profesionalismo, porque es como el objetivo, a lo grande, ¿no? Pero así que yo me quiera dedicar al tenis, y yo creo que fueron a los 15 años que yo hice un gran paso, que fue como un salto de calidad que tuve, que ahí fue cuando empecé a tener, también me acompañaron los resultados, que los resultados muchas veces motivan un montón, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dije, bueno, me quiero dedicar al profesionalismo. Pero es súper largo el camino del tenis, como de cualquier deporte, entonces en el medio pueden pasar un montón de cosas. Bueno, después de escuchar esto, ¿no? Invita a preguntarte cómo fue el proceso emocional, ¿no? De dejar de lado un poco el tenis profesional para empezar una nueva etapa en tu vida. Fue difícil porque al principio yo no lo tenía muy claro. A partir de que yo me fui a la universidad, bueno, yo conté en varias ocasiones que antes de irme a la universidad, un año antes, yo había dejado de jugar al tenis, y después me motivó la idea de poder seguir jugando para poder irme a estudiar y jugar. Durante los 4 años de universidad pasaron un montón de cosas que me hicieron reflexionar si era lo que yo quería hacer o si quería intentar algo distinto.
muchas veces cuando sos deportista y tu deporte desde tan chiquita es tu trabajo full time, lo que genera es que vos solamente te dediques a eso y no puedas buscar una alternativa o sepas qué más vos podés hacer o qué más sos capaz de hacer. Entonces, eso es lo que me pasó a mí de muy chiquita, sentía como que el tenis era lo único que podía hacer o lo único que me salía en ese momento y que lo estaba haciendo bien, que era mi pasión, lo era, pero sentía como que tampoco había experimentado otras cosas distintas como para poder yo decidir, ok, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida o lo que me quiero dedicar. Y es lo que me pasó en la universidad, empecé a estudiar, empecé a conocer gente que tenía mucha más experiencia que yo y eso a mí me llevó a querer hacer cosas distintas. El proceso es difícil porque es algo que haces, a ver, el tenis lo hice desde mis 7, 8 años, entonces es muy difícil decidir no hacerlo nunca más o no hacerlo nunca más, pero no dedicarle el tiempo que le dedicaba cuando era chica o durante toda mi adolescencia. Entonces, como que me costó decidir. Hasta el último año estuve a un pasito de decir, me tiro a la pileta y sigo haciendo lo que sé o hago algo distinto. Sin embargo, en el 2022 yo me quedé en Estados Unidos trabajando como coach de tenis y en ese momento dije, quizás pruebo esto y quizás me gusta, pero yo sabía que de cierta manera trabajar como coach de tenis era la salida fácil para mí, porque era lo que exacto, mayormente tu vida. Exacto. Si bien ser entrenador y ser jugador son facetas completamente distintas, hay jugadores que son excelentes como jugadores, pero no han dado sus frutos como entrenadores y viceversa. Entonces yo sabía que seguía por el palo del tenis y quizás era lo más fácil para mí. Lo probé y no fue lo que más me pasó, lo que más me apasionó, digamos. Sé que estaba en otro país, sé que la gente tiene otra cultura también, otros tratos. Acá no es lo mismo que allá, digamos, a ver, dar una clase de tenis allá es como, ok, yo soy tu empleado, y dar una clase de tenis acá es formar más una relación, vos un vínculo. Mi maestro. Exacto. Acá, ¿no? Y acá es como más también un vínculo, ¿no? Lo veo en el club, con Martín, cuando se junta con los chicos, con los adultos, te das cuenta que el vínculo es distinto y se forma como una familia, en cambio allá no lo es. Entonces ver eso y estar acostumbrada a eso tampoco me llamó tanto la atención. Y bueno, y así fui experimentando cositas y rejuntando cositas para ya lo último dije, bueno, me quiero volver a Concordia, me quiero volver a Argentina. En su momento era irme a Buenos Aires, después surgió la oportunidad de trabajo acá. Pero desde entonces, o sea, el antes y el después son dos procesos completamente distintos porque el antes vos todavía no terminaste de jugar al tenis. Claro. O sea, yo estaba todavía pensando qué hacer en un futuro y después que terminé de jugar dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo sigo? Entonces, el antes de terminar de jugar al tenis eran un tipo de emociones y el después fueron completamente otras. Hablando de emociones, justamente vamos a escuchar la segunda parte, donde también hablas de lo que fue el proceso de seguir tu trayectoria junto con el estudio, ¿no? Que también tenías que repartir un poco las partes de tu rutina diaria y también está el estrés deportivo de por medio, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a escuchar esta parte y después seguimos. Dale. Muchas veces estar en el deporte y estar compitiendo, entrenando todo el tiempo, es como que tu cabeza ya está en un mundo de solamente entrenar, competir, todo lo que sea en el deporte. Por ahí estudiar te saca un poco de lo que es lo que haces todo el tiempo, todo el día. Entonces, al sacarte un poco también te genera un poco de menos estrés, ¿no? En cuanto al deporte, ¿no? Y yo creo que está buenísimo porque también aprendes cosas al mismo tiempo de que vos estás haciendo una carrera profesional. Bueno, y a medida, ¿no? de esto, ¿no? Y para seguir en relación a tu palabra, ¿no? En aquella entrevista, ¿qué habilidades adquiriste en el tenis para después, ahora, explayarlas en el ámbito profesional? Estás trabajando en una empresa importante aquí en Concordia, si querés lo puedes comentar, no hay ningún problema. Y también en un rubro que te dejó una huella a tu paso por Estados Unidos para poder adquirir este trabajo. Sí, sí. Bueno, el tenis a mí me enseñó mucho a desafiarme. Y para mí toda etapa nueva en la vida o cualquier cosa que hagas es un desafío. Y creo que cuando yo entré a trabajar
no tenía tanto miedo. Era como, no sentía ese miedo de decir, che, ¿qué va a pasar ahora? O sea, sí sentía que era algo nuevo y que yo tenía que experimentarlo y no sabía bien cómo lo iba a enfrentar. Pero es como que te da esa cierta confianza de que todo lo nuevo que arranques no es para tanto. Claro. No es para disminuir o minimizar, ¿no? Las cosas nuevas ni ninguna experiencia de vida, pero sí es como, bueno, no lo siento tan drástico. Como que quizás si yo no hubiese tenido tal experiencia de vida, lo hubiese pensado distinto, ¿no? Yo creo que lo que más me enseñó el tenis es eso, a enfrentar las cosas de cierta manera que vos decís capaz que un simple partido, simples torneos te enseñaron a eso, pero es más que eso, es todo el proceso que lleva, que a mí hoy por hoy no siento ese miedo o esa presión dentro de ciertas situaciones, porque ya es como que experimenté cosas mayores, ¿no? ¿Y cómo es el presente ahora con tu trabajo, ¿no? Porque efectivamente tuviste que cambiar el chip, salir un poco de adentro de la cancha y meterte adentro de una empresa, Sí. es relativamente así. Y Sí. también es esto, ¿no? Que el deporte te lo indica, ¿no? Ujú. Trabajo en equipo. Me imagino que ahí también tiene que ser, Sí. y que mucho de ese aprendizaje, de esos valores que te dejó el deporte, lo tuviste que trasladar a tu ámbito profesional. Sí, sin dudas. Bueno, yo actualmente trabajo con un equipo de trabajo, tengo un equipo de trabajo en el área donde estoy. Estoy en EGER Argentina, que tengo la planta acá en Concordia. Es la única planta en Argentina. Tenemos oficinas también en Buenos Aires. Y al principio, cuando entré, realmente, o sea, como que trabajar en equipo para mí fue algo fácil porque yo ya lo venía viviendo en la universidad, y eso que en la universidad fue, a ver, por lo menos acá somos todo el mismo país, con la misma cultura, conocemos más que nada lo mismo, y lo que era la universidad fue distinto. Pero sí es verdad que el cambio de entrar a la oficina fue chocante, porque llega un punto que se vuelve hasta un poco monótono, ¿no? Y Claro. son muchas horas Sí. dentro de la oficina. Hoy por hoy yo tengo la posibilidad de trabajar híbrido y tengo 2 días que trabajo home office desde mi casa. Pero fue chocante al principio porque eran muchas horas, ¿no? Eran muchas horas sentada enfrente de una computadora, lo cual yo soy ya de por sí una persona muy inquieta. Entonces por ahí pegaba caminatas en planta. Pero bueno, me tuve que ir adaptando, ¿no? También con mucha terapia me tuve que ir adaptando, creo que fue necesario en ese momento. Al día de hoy te digo que me cuesta bastante, porque de por sí yo todo el tiempo estaba haciendo cosas al aire libre. En el único momento que yo me ponía o me sentaba adentro era para terminar una clase, si no estaba caminando. Claro, exactamente. Y aparte el tema de viajar, el tema de estar todo el tiempo moviéndome, se transformó, porque de la nada, en un cambio de 1 mes y medio, porque yo empecé a trabajar acá, ni bien llegué, en un cambio de 1 mes y medio, 2 meses, yo estaba sentada en una oficina y ahí me cambió absolutamente todo. Bueno, pero de eso se trata la vida, ¿no? De cambios, de tener perseverancia, de poder seguir por nuevos caminos. Uh-huh. Y vamos a escuchar el último audio, luego vamos a abrir también acá para que la mesa te pregunte. Sí, sí. Donde en La Casona de 3200, este programa que tuvimos la posibilidad de hacerlo junto con Toyo Balay, con Santiago Mayol Uh-huh. y con Cecilia Olier, hablaste de los valores, de lo que es la perseverancia y también de la derrota, ¿no? Un punto fundamental, no solo para el deporte, sino también para la vida, porque siempre hay que levantarse de los malos momentos en este caso, sí. ¿no? Así que vamos a escuchar esto y seguimos con esta columna deportiva. Dale. En mi caso, estar sola dentro de una cancha, tenés que tener un montón de valores dentro de, más que nada mentales. Yo creo que en mi caso el deporte, el tenis es un 70% cabeza, un 70% mental y un 30% tenis. Obviamente que el talento lo tenés que tener, el tenis lo tenés que tener, pero la cabeza es lo que te guía dentro de la cancha. Así que creo que el espíritu que puede llegar a tener el tenis es ser persistente en lo que haces,
es ir todos los días a buscar un objetivo, a tener un objetivo en la cabeza, sea corto o largo plazo, y hacerlo, y buscarlo, y buscarlo. Decías acerca del fracaso. Yo creo que la derrota es algo que te enseña mucho. Generalmente cuando vos ganás, no te preguntás, ¿y qué hice para ganar? Lo haces dentro de la cancha, quizás lo haces dentro de la competencia, pero una vez que vos lo ganás, ya está, te felicitas, o sea, hablas con tu entrenador y ya está. Generalmente cuando tenés una derrota, la analizás muchísimo más. Entonces creo que el espíritu es eso, la persistencia, es estar todo el tiempo buscando el objetivo que te planteaste en un primer momento. Muy bien. Bueno, ahí justamente hablaste de esto, ¿no? De también de lo que era para vos el tenis, cuánto afecta a la cabeza. En este cambio también, lo comentaste recién en una respuesta, ¿no? Como que fue difícil al comienzo, pero también se habla de lo que es la adaptación. Pero en definitiva, el tenis siempre trae ese cosquilleo dentro de la panza. ¿Sos de mirar algún partido de tenis? ¿Prendés la tele y decís quiero estar ahí? O tal vez ves la raqueta y decís, che, bueno, quiero ir a pelotear, por así decirlo. ¿Está en tu vida hoy en día dentro de las 24 horas o relativamente quedó relegado en la actualidad? Sí, obvio. Yo tengo muy incorporado el tenis en mi vida. Siempre estoy relacionando muchas cosas con el tenis, el cual yo por un tiempo decidí no hacerlo más porque, ¿qué pasaba? Me pasaba mucho que, o sea, yo sé que históricamente en Concordia soy una de las pocas, junto con Oli, que nos fuimos a la universidad, que hicimos algo con el tenis. Y eso para mí marca un montón para con otros chicos. Pero también me gusta que la gente me reconozca como Azul y no tanto como el tenis o la tenista. Entonces, cuando yo dejé de jugar, me costaba mucho ir a la calle, o tengo, por ejemplo, a veces me juntaba con la familia de mi novio y las amigas de mi suegra, yo sin conocerlas era, vos sos la tenista. Me encanta que me reconozcan así, pero también es un lado de mi vida que yo tengo que también avanzar, ¿no? Porque muchas veces lo que me pasa es que quiero dejar mi marca también, y no solamente con el tenis. Quiero hacer cosas como Azul y no como la tenista, ¿no? Pero obviamente que yo el tenis lo llevo siempre. Y lo hice por muchos años en mi vida. Yo creo que nunca voy a dejar de pensar en el tenis. Siempre se me vienen esas preguntas de decir qué hubiese pasado si yo hubiese seguido o si me hubiese esforzado un poco más. Siempre te queda eso de, viste, como podría haberlo hecho mejor, ¿no? Eso es con el diario del lunes. Pero estoy contenta de la decisión que tomé, y el tenis siempre va a formar parte de mi vida, siempre. Hoy, por ejemplo, hoy me levanté un día hermoso y dije, qué hermoso día para jugar al tenis. Claro. Para cerrar la columna, y ya le damos paso a la mesa, si Juanba también puede ir acomodando un poco las escenas de la cámara, ¿qué consejos le darías a los chicos, ¿no?, que están transitando por este periodo de adaptación para continuar haciendo el deporte que más le gusta? Por ahí tienen esta presión de estar en la última etapa, de ver si saltan al profesionalismo o se quedan directamente en lo amateur. Me imagino que son decisiones difíciles, que la familia siempre tiene que acompañar, pero qué mejor que vos, que lo pasaste en este último tiempo, puedas dar un mensaje para los deportistas, ¿no? No solamente del tenis, sino también de cualquier deporte de Concordia que están pasando por este momento. Sí, yo creo que hoy por hoy la opción de irse a la universidad es más de público conocimiento que en el momento que yo me fui, que tenía que capaz estar preguntándole a personas directamente que habían tenido la experiencia. Pero bueno, sos muy chico cuando tenés que decidir irte o saltar al profesionalismo, y también tenés un periodo muy corto desde que saltás de junior a profesional, que vos tenés que decidirte si querés irte a la universidad o no. Entonces como que se te apura en cierta manera. Un mito que yo quiero sacar es que no es que vos te vas a ir a la universidad y te vas a olvidar del deporte que vos hacés. Yo creo que la universidad hoy por hoy lo que quiere darte es esa oportunidad de poder seguir haciéndolo, pero también darte otras herramientas. Sí, es verdad que vos le vas a destinar un 50% de tu tiempo a lo que es
el estudio, que lo necesitas y que necesitas que te vaya bien para mantener tu beca vigente. Pero hoy por hoy la universidad yo creo que te da ese plus de poder primero viajar, conocer gente, cuántos casos hay y cada vez hay más, de que los chicos profesionales salen de la universidad. Quizás no terminás tu carrera universitaria, pero te dio ese tiempo extra que vos necesitabas para poder pensar y ver qué es lo que querés vos hacer. Hoy por hoy, bueno, en la Argentina ya sabemos está muy difícil todo, no todos los deportistas pueden hacer el deporte que quieren, ya no, quizás no hay la ayuda que había antes, porque por ciertas condiciones y situaciones del país, pero bueno, la realidad es que si quieren realmente seguir, irse a la universidad no es un impedimento para nada, ese es mi consejo. Azul, quería, cuando yo le abriera la mesa, pero ya te pregunto porque justo estás hablando de las condiciones y hemos hablado mucho de la diferencia entre lo que fue tu vida en el exterior y la vida acá en Argentina. Uh-huh. Acá en 3200 Deporte hoy tenemos una columna que es La Mujer y el Deporte. Uh-huh. Afuera hablábamos que te entrevisté de muy chiquita, cuando calculábamos 15, 16 años, estabas ahí en pleno auge del tenis. Quería saber que me digas si para vos hoy actualmente han cambiado las condiciones y el acceso de las mujeres en el deporte. Creo que se habla mucho más del tema. Creo que el tema está mucho más hablado, pero por nosotras propias, nosotras que hemos salido y hemos hablado de nuestra situación, de lo que vivimos día a día. Bueno, no sé si han visto distintas noticias de que hoy por hoy, no sé, el premio monetario de los torneos, por ejemplo, en el tenis se ha... hoy por hoy está igual que los hombres y las mujeres, pero siempre hay diferencias, ¿no? Yo lo viví a nivel trabajo, cuando me fui a Estados Unidos, se notó la diferencia de tener una profesora mujer que un profesor hombre. Allá se eligen los entrenadores y muchas veces yo no era elegida por el simple hecho de ser mujer, y porque piensan que la mujer está solamente para entrenar a chiquitos o a nenes más chicos y no adultos, porque capaz no tenemos la fuerza y sin embargo nunca te ven jugar. Sigue habiendo diferencias, es la realidad, pero yo creo que hoy se lucha más, todo está mucho más público que antes. Me acuerdo en su momento cuando yo seguía jugando, tenía 17 años y salimos a La Nación hablando un grupo de chicas que jugábamos en ese momento y que viajábamos, porque queríamos entender por qué no era igualitario para las mujeres y para los hombres la oportunidad de torneos. En Argentina se hacían 25 torneos de hombres y ninguno de mujer. Eso ha cambiado bastante, sí, pero siguen habiendo diferencias y es la realidad y bueno, ojalá que se puedan seguir poniendo en la misma balanza las mujeres y los hombres. Sin embargo, bueno, también hay que ser crítico de que todo también se mueve por algo económico, los torneos más grandes y demás. Y muchas veces pasa que los hombres llevan muchos más espectadores, mucha más plata dentro de los torneos y yo creo que eso también es lo que se evalúa, ¿no? Bueno, a mí me quedó dando vuelta a lo que dijiste medio al comienzo. Está relacionado un poco con lo que dice Marce, en este sentido de el choque de culturas entre nuestra expresividad y algarabía latinoamericana y por ahí el modo de ser anglosajón, que en algún punto es un poco más distante o tiene, otros ritmos para encarar las actividades. Me gustó que ponderes finalmente el modo en el que uno trata al otro, aunque no seamos pares y uno sea alumno y el otro docente, por ejemplo. Sí. Todavía, incluso un poco devaluado hoy en día, es común que las personas le digan al otro, cuando no lo conocen demasiado, no sé, el que va a tu casa y de pronto va a hacer algún servicio, ¿no? Repara una heladera, el que corta el césped, el electricista que instala algo nuevo en tu casa, y uno termina diciéndole, o el otro te dice a vos, maestro. Y es una manera de decirlo con respeto, ¿no es cierto? Sí, como diciendo, usted sabe de lo que hace. ¿Te encontraste con otras situaciones así donde vos dijiste, bueno, en este sentido nosotros los argentinos, los latinos,
tenemos un modo de llevarnos que me agrada más. No todo es tan perfecto acá, no por cuestionar aquello, sino por ponderar lo nuestro, a eso me refiero. Si te digo la verdad, Ujú. A mí me encanta la cultura argentina. Sí. Estoy muy pegada a ello. Tengo una personalidad también que yo creo que muestra mucho cómo el argentino es, Claro. me gusta mucho hablar, me gusta Sí, conocer sí. gente, socializar y demás. Yo no saco nada de la cultura argentina. Ujú. Es más, creo que el argentino podría ser cualquier cosa en cualquier parte del mundo porque tiene un poder de adaptación Tremendo. que es increíble, Ujú. realmente es increíble. Te digo el argentino en particular porque conocí de otros países y las chicas, si bien tienen esa calidez latina, ¿no?, que nosotros tenemos, o sudamericana, por Sí. así decirlo, pero no hay como el argentino, y te digo porque también a la gente de afuera se lo hipnotiza mucho por la forma de ser del argentino, ¿no? Que Exacto. tiene esta forma de ser tan media Ah, canchera, sí, claro. media Sí, como... sí. No, y todos somos distintos, ¿no? Pero tenemos eso y te sorprenderías de la cantidad de personas argentinas trabajando en Estados Unidos en cargos que vos digas es impresionante, que Ujú. quizás ellos son muy nacionalistas y muy de ellos, pero Ujú. te dan lugar, ¿no? Por más que seas internacional, te dan ese lugar, pero porque el argentino tiene este poder de llegada a las personas. Sí, de penetración, Tal digamos. cual, Sí. tal cual. Ujú. Sí. Azul, la última pregunta de mi parte, teniendo en cuenta también lo que nos contaste y esto de que la cultura argentina, tal vez cuando fuiste a Estados Unidos pudiste transmitirla un poco a tus compañeros y también de lo que tus compañeros te fueron transmitiendo a lo largo de todo ese tiempo, llegó a que cuando llegues acá puedas también apostar a algo propio, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con un nuevo emprendimiento que estás transitando. ¿Te gusta esto de ser emprendedora también, más allá del deporte, ¿no? De tener un trabajo que, bueno, al cual tenés que cumplir una orden, una tarea, pero acá viene también un poco el ocio. Contanos un poco de qué se trata y, bueno, cómo viene la marca esta que trajiste a Concordia. Mirá, hablando de cultura, es una cultura que yo la vivo dentro de mi familia. Mis papás son los dos emprendedores desde muy jóvenes, siempre tuvieron su propio trabajo creado por ellos. Mi mamá vende ropa hace muchísimos años y mi papá hace un par de años se puso una panadería. Entonces es algo que yo también mamo mucho de mi casa, el hecho de emprender. Cuando yo me volví, siempre quise trabajar de manera corporativa porque creo que aprendes muchísimo a trabajar con la gente, a trabajar con superiores también, que no muchas veces es fácil. Entonces como que yo quería aprender ese lado para después poder encaminarme y ver qué es lo que realmente a mí me gusta, lo que realmente me mueve. Siempre quise tener algo propio. Este año, gracias a mi mamá, que me impulsó bastante, y ella que conoce el rubro, siempre me gustó la ropa, entonces yo dije, bueno, quiero arrancar por algo extra que obviamente sea mis tiempos libres, porque no le puedo dedicar un tiempo full time. Pero bueno, arranqué con es un emprendimiento de ropa femenina, se llama Monarque, arranqué hace un par de semanas. Le estoy metiendo cuando puedo, en mis tiempos extras. También, obviamente, intento tener una vida aparte, que no sea todo trabajo, pero lo disfruto el proceso. Me gusta investigar. Estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas que son muy relacionadas a lo que yo estudié, que es marketing. Entonces, hoy por hoy en el internet encontrás cualquier cosa, lo que busques, ¿no? Y la verdad que me está permitiendo seguir aprendiendo por sobre lo que yo estaba estudiando. Y hay cosas que son muy actualizadas, las tendencias cambian, los gustos de la gente cambian. Claro. Entonces, estar estudiando el mercado todo el tiempo, la verdad que me encantó. Me gusta mucho, lleva mucho tiempo. Pero bueno, ojalá que en un futuro esto que despegue. Si armamos un torneo de pádel de 3200, ¿contamos con vos o no? Sí, obvio, sí, Porque- también. Yo me Yo sumo. juego con ella. Yo me- Ah, Qué no. vivo. En vivo estoy Juanba Juanba. fuera de aire dice juego con Claro. ella. Claro. ¿Quién juega con nosotros en el Se tema, no? aseguró la olla. Claro. Enseguida se vende. Sí. Se abrió una ventana ahí, ¿no? Sí. Arranqué hace un par de semanas, pero no estoy tomando clase ni nada. Simplemente conocí un par de mujeres, porque claro,
para variar, toda la vida jugué con hombres, arranqué a jugar al pádel con hombres y dije, no, pará. O sea, jugaste toda la vida con chau, hombres, Juanma, empezás sonaste. a hacer un deporte con mujeres. Entonces ¿no? voy Claro. yo con ella. ¿Esto es como el pan y queso? ¿Te eligen a vos siempre para jugar o no? No me invitan nomás. Es que al principio realmente tenía un problema muy severo con la pared. O sea, realmente casi dejo la Claro. segunda vez que jugué y dije, esto no es para Casi mí. O sea, claro. esto no es lo Eso, mío. Le claro. pegaba fuerte, le dejaba pasar la pared. Era todo estaba jugando al tenis dentro de 4 paredes. Claro. Bueno, así que cuestión de que al principio me costó mucho amigarme al pádel y después le fui agarrando la mano, empecé a ir a jugar un poco más. Me parece súper dinámico. Hoy por hoy está en un auge en Sí, realidad. impresionante. Hay mucha gente jugando, empecé a conocer mujeres para jugar y el fin de semana pasada me enchufé un torneo, fui con una chica. La realidad es que me anoté en quinta al principio y ya no me dejaron jugar más en quinta, así que este fin de semana ya no puedo jugar más. Pero estuvo re lindo, me re gustó la experiencia, me re gustó como te digo, el desafío de poder hacer algo distinto. Eso es lo que a mí más me motiva todo el tiempo. Todas las cosas que hago, las hago porque me desafían y me generan esto de que tengo que hacer cosas nuevas. Y eso a mí me gusta porque me mantiene muy motivada. Y bueno, y con el pádel lo mismo, no puedo tomar clases por mis horarios laborales, es muy difícil, pero bueno, estoy reenganchada, me re gusta y bueno, vamos a ver cómo sigue. Bien. Bueno, para que te des una idea del auge, un saludo grande a Joaco Aranda. Hoy Ajá. en Hangar me pareció interesante destacarlo porque no es algo tan frecuente. Se está desarrollando un certamen del Pro-Am, pero versión Kid, o sea, para niños. Sub-12 y Sub-10 es encuentro y después competencia desde Sub-12 nivel escuela hasta el Sub-18, tanto en niños como en niñas. Así que, bueno, algo distinto ya también para los más peques que se van sumando y que son el semillero de lo que vendrá después. Sin duda es espectacular. Cuando estás jugando el torneo, que termina un partido, se meten todos los chicos a jugar adentro de la cancha y te das cuenta la cantidad de chicos. Claro. Está buenísimo que fomenten el deporte desde muy chiquito porque, bueno, ya sabemos, hoy por hoy la tecnología arrasa y los chicos capaz son más sedentarios que antes. Tal cual. Entonces que se fomente así el deporte en Concordia. En Concordia siempre salen buenos deportistas, siempre. Así que bueno, me parece buenísimo lo que hizo Joaco. A seguir desafiándote, motivándote y bueno, lo mejor para tus nuevos horizontes, desde el emprendimiento hasta lo deportivo y también lo laboral. Gracias por venir aquí y compartir tu historia de vida con 3200 Radio. Gracias a ustedes, chicos, Gracias. como siempre.